El... Listo, Adrián. ¿Listo? ¿Comenzamos? Sí, Adri. Bien, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta nueva sesión de Encuentros por la Historia, un espacio pensado para el diálogo académico desde la Universidad del Valle a través de nuestros dos grupos de investigación, RCU, Religiones, Creencias y Utopías, y el grupo de investigaciones históricas en economía, política y educación. Es un espacio para la discusión y el intercambio de ideas en torno a la historiografía y a la educación histórica. Hoy nos acompaña el profesor Rafael Díaz Vázquez, a quien agradecemos que esté con nosotros compartiendo parte de su trabajo y nos va a presentar su investigación, enseñanza de la historia en Colombia, programas de pregrado de historia y la producción historiográfica de los egresados. El profesor Rafael Díaz es candidato a doctor en historia por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, magíster en investigación, enseñanza y aprendizaje de las ciencias por la Universidad Internacional de Andalucía, en La Rábida, España, historiador de la UIS en Bucaramanga, Colombia, docente del Politécnico Gran Colombiano, investigador junior de ciencias, líder del grupo de investigación Derecho, Sociedad y Empresa. Además, es investigador del grupo de Historia y Prospectiva de la Universidad Latinoamericana. Sus áreas de investigación y de trabajo han sido fundamentalmente la historia de la educación, élites y redes de poder en el virreinato de la Nueva Granada e historia de la migración rural y urbana. Antes de darle la palabra al profesor Díaz, quisiera recordar por la metodología. En primer lugar, escuchamos la conferencia del profesor en un tiempo de 45-50 minutos aproximadamente y posteriormente abrimos el espacio para el diálogo. Recordemos que las intervenciones las hacemos por escrito a través del chat y a través de Facebook también podemos participar. Entonces, no siendo más, Rafael, te escuchamos. Entonces, y nuevamente gracias por estar aquí. Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Muchas gracias aquí al programa de la Universidad del Valle y al grupo de investigación por esta invitación y por este espacio que ya he visto en varias ocasiones. Entonces, me parece una muy buena iniciativa. Bueno, el trabajo que se va a presentar hoy, como lo expuso ahorita Adriana, es el trabajo sobre la enseñanza de la historia de Colombia. Es un trabajo que se ha realizado con la ayuda, y le agradezco en esto, a un grupo de estudiantes que participaron en una segunda fase del trabajo durante el año 2019. Estudiantes del programa de Historia de la Universidad Autónoma de Colombia en Bogotá, exactamente dentro del de historiografía de Latinoamérica y de Colombia. Ellos hicimos un primer avance de la recopilación de los datos. Entonces es necesario tenerlos en cuenta porque esto en gran parte se debe también por ellos. Dentro de los programas de historia de Colombia, y este trabajo se presenta como, digamos, como un avance de lo que ha sido un primer artículo que se elaboró en un tiempo sobre la calidad de los programas de educación en historia y la formación de los historiadores. En la segunda parte, que fue lo que hicimos durante el año 2019, hicimos una revisión sobre la producción de la historiografía de los programas de los egresados, lo que consideramos los trabajos de grado en los niveles de pregrado, de maestría y de doctorado. Entonces hay que dar un primer panorama a todo esto, que es lo que se denominaría la geografía de los programas de historia. Colombia tiene un total de 90 programas de historia, de los cuales en el momento hay activos 53. El enfoque de estos programas en su gran mayoría está en pregrado en historia.
Los que, como lo podemos ver aquí en la pantalla, si me dices, Adriana, si están viendo bien la pantalla y la exposición. El programa de... Está bien, ¿sí? Rafael, lo vemos. Los programas de doctorado son programas realmente nuevos, en las últimas 2 décadas. Contamos apenas con 5 programas de doctorado, 20 programas de maestría activos, 25 programas de pregrado en donde se cuentan programas de historia, historia del arte, historia y geografía, porque no es solamente el programa de historia, y 3 programas de licenciatura. Los programas de especialización, que total son 20 a nivel nacional, están todos inactivos, y 6 programas de maestría y 10 de licenciatura inactivos. Los profesionales en historia, ¿quiénes y en dónde se está concentrando la formación de los historiadores? En una gran mayoría la concentración, como lo vemos, está en la ciudad de Bogotá y no es en Medellín, sino en general en Antioquia. En este caso hay que resaltar el trabajo de la Universidad de Antioquia, porque a partir de sus programas de extensión ofertan el programa de historia, cada uno con un registro calificado, porque obviamente en ese momento no había sacado este decreto de educación sobre el registro único de los programas. Tienen 8 programas activos en total en Antioquia. En el Valle hay 3 programas, contando licenciatura y pregrado. Y la concentración, como lo vemos, pues no está en todo lo largo del país, ¿no? Tenemos casos en donde hay historia y patrimonio o historia y gestión pública. Hay unos casos muy especiales, en el caso de Bogotá, en donde existe el programa, pero no se ha ofertado públicamente. Entonces, tampoco está inactivo. Entonces, eso, digamos, está por cambiar ya para el próximo año, cuando vencería el registro académico de un programa. Es el único que se oferta de manera virtual, con permiso del ministerio. Tiene la EAN. En el caso de los programas de maestría, igual la concentración está en Bogotá y en Medellín. Los programas de maestría, digamos, han nacido a partir de, sobre todo, un trabajo que se realizó por parte de la Universidad Nacional, ofertando en los años 90 su programa de maestría para la formación de los profesores de los programas en las regiones. Eso fue un gran impulso. Por lo tanto, los programas que tenemos, cuando revisamos la historiografía en la producción de los programas de maestría, en el caso de la Universidad del Atlántico, o por ejemplo, el que dio el gran impulso para el programa de historia de la Universidad Industrial de Santander, venía una planta docente de la Universidad Nacional en Bogotá. Hay un caso aquí, y es que no todas las escuelas o los departamentos de historia ofertan los programas, digamos, con una cadena que uno dijera el mismo que oferta pregrado, oferta maestría. No, hay unos casos específicos. Hay programas de maestría únicos, como en el caso de la Universidad del Norte, en donde no existe pregrado. O tenemos casos como la Universidad Industrial de Santander, donde tienen el pregrado, la maestría y ahora el doctorado, ¿no? Los programas de especialización, como les decía, esto es algo más interesante porque, aunque están inactivos, tienen una mayor cobertura, sobre todo para lo que llama bien la gente las regiones, lugares en donde realmente se necesita la formación y la mayor cualificación de los docentes en las áreas de la historia y las ciencias sociales, ¿no? Es un reto. Pero total, todos los programas de especialización están inactivos. Programas de doctorado concentrados en Antioquia, Medellín, Bogotá, Tunja y Santander, en el centro del país. Muy difícil entonces para las personas del Pacífico, del Caribe, llegar a la formación, ¿no?, de los estudios de doctorado. Y por eso también hay una dependencia a que uno tenga que buscar la formación doctoral en el extranjero, porque aquí hay varios retos, ¿cierto? Los costos. Por un lado, las ofertas de las becas para suplir costos de los estudios y el soporte por el cual uno pues pueda realmente realizar el doctorado con mayor tranquilidad. ¿Qué hay dentro de esto? Hay una relación directa entre la oferta y la calidad de los programas. Eso es un paso a paso que les voy a mostrar y
y es algo que se viene desglosando un primer artículo, como les decía, sobre la calidad de los programas y la formación que se está dando en los programas de historia. Esta es la oferta que existe hasta el año 2016, no ha variado mucho hasta el año 2019, que es cuando se hace el cierre del primer estudio. Los doctorados, nuevamente se creó un doctorado nuevo y en el caso solamente hay una universidad privada que tiene doctorado, que es la Universidad de los Andes. El resto de las 4 universidades son públicas. La oferta de los programas de maestría también encuentra grandes diferencias en si la formación es entre públicos y privados. Acá hay un caso específico que es el programa de Historia y Archivística, que está aquí señalado como el único programa. El programa ya está inactivo en el SNIES, en el Ministerio de Educación, era el que ofertaba la Universidad Industrial de Santander, y ahora otra vez volvió a ser un programa de profesional en historia. Tenemos una variedad de programas a nivel Bogotá, en el caso de Historia del Arte, y esto también hace ver cómo va a cambiar la producción historiográfica dentro de unos programas y unos departamentos. Hay algo que, digamos, que es en lo que estoy trabajando en este momento, y es una relación que hace los cambios en cuanto a la oferta de los programas, la relación de los egresados y lo que llaman, dentro de los parámetros de la educación, el sistema de calidad. Hay una relación de trabajos de grado que comienza a ser abundante. No todas las plataformas de las universidades tienen todos los trabajos en línea, ni tienen el repositorio completo, perdón ahí por el error de ortografía, no tienen el repositorio completo en línea para que la gente lo pueda verificar. Y hay cambios, digamos, drásticos sobre cuántos pueden ser los egresados en unos programas y en otros. Hay unas cifras muy altas de egresados en el caso de la UIS en Bucaramanga, una cifra muy, muy alta en el caso de la Universidad Externado. Toca verificar en esta porque no se entiende muy bien. Todos salen como trabajos de grado en historia, de pregrado de historia, pero no... Hay que revisar sobre todo después de las categorías los contenidos y qué es lo que se le está pidiendo a los estudiantes. Hay que también resaltar que no todos los programas tienen la misma antigüedad, ¿no? En el caso de la Universidad Nacional, pues es el más antiguo en Colombia, en Bogotá, pero duró inactivo más de una década. En el caso de la UIS, son más de 355 egresados. Lo que pasa es que existe una cifra de corte porque son profesionales en historia, a partir del año 87, que es cuando existe la carrera como tal. Lo que existía antes era una formación para los docentes en historia que se está dando para el departamento. ¿Las relaciones cuáles hay? Las relaciones que se presentan en 2 casos específicos. Cuando está afectando la producción de los egresados, estamos hablando del número de egresados y el número de trabajos de grado que se están evidenciando en las plataformas. Y ese número de trabajos de grado de repente aumenta en unos puntos bastante interesantes. En este caso, lo podemos ver que entre el año 2004 y 2005, en este caso 1, ahí se comienzan a duplicar los trabajos de grado y después en el año 2009 vuelven y se duplican. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque para el caso 1, este programa de historia cambió 2 veces de registro calificado del nombre del programa y se presentó al sistema de acreditación. Entonces necesitaba aumentar su cifra de egresados, lo que impacta en la calidad de los trabajos. Esto es en el caso de una universidad pública y esto también pasa en el caso de una universidad privada. Cuando la universidad se presenta a la acreditación, el número de trabajos de grado, en el caso de este es un programa de maestría, una vez obtienen el registro y la acreditación para su programa, comienzan a descender el número de trabajos que se están presentando para graduarse. Hay implicaciones, ¿no? Hay implicaciones porque tal vez ese afán de graduar estudiantes no está exigiendo los mismos requisitos dentro de las publicaciones que están generando los estudiantes. Y puede crear ahí un gran problema de impacto y producción. Esta parte es bastante interesante para ver. ¿Por qué? Porque hay programas que son aquí en la muestra
programas como los programas de la Universidad de Antioquia y la Universidad de Cartagena, que tiene la maestría en Historia del Arte, en donde, digamos, la variedad de los trabajos se presenta en temas en cuanto a arte, género, historia económica, trabajos que van en cuanto a la música y a la historia social. Hay unas cuestiones muy específicas y es que hay unos trabajos dentro de unas instituciones que están llegando más allá de convertirse en trabajos de exploración documental y están llevando a los historiadores, es una cosa que es bastante interesante, a hacer investigación aplicada, más allá del archivo. Entonces, ¿con qué enfoques, no? Más el enfoque de una investigación documental, investigaciones con población. Eso es lo que ha resultado de los trabajos de maestría de la Universidad del Norte, ¿cierto? En donde los vemos aquí en el lado naranja. Y en el lado azul podemos ver los enfoques que se le están dando dentro de los trabajos de los egresados de la Pontificia Universidad Bolivariana en Medellín, donde a pesar de que tienen pocos egresados, no tienen más de 10 egresados, el ámbito en que se están moviendo ellos sigue siendo también la historia social, la historia de la cultura, como llaman algunos, y también la historia política. Entonces comenzamos a ver, a comparar en estos casos entre la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad del Norte o la Universidad de Antioquia y la de Cartagena, y comenzamos puntos en común. Parece que existieran como unos pilares sobre los cuales están girando la investigación de los historiadores. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de los Andes, los trabajos, el pregrado de Historia del Arte, que es un trabajo un pregrado muy nuevo, comenzó a avanzar. En este momento, de entre el año 2017, después del 2017 hasta la fecha, no hay trabajos nuevos en los repositorios. Insisto que es la información que se encuentra pública en los repositorios institucionales. Se ha hecho digamos, por parte de algunas instituciones sí se ha brindado la información, sí se me ha brindado la información, otras instituciones pues no hemos podido acceder a ella. Pero ¿en qué impacta esto? En que en el caso de Bogotá, la Universidad de los Andes y la Universidad Tadeo encuentran un programa en común, que es el programa de maestría en estética o maestría de historia del arte que llaman en la universidad. El enfoque del pensum es el mismo, el objetivo del programa también, y lo que aquí comenzamos a observar es que comienza a existir un crecimiento en un programa y un deterioro en el otro. ¿Por qué? ¿A qué responde esto? Si lo vemos dentro de las dos gráficas, puede obedecer a dos cuestiones. Una, que es el impacto económico de los programas, los costos de estudiar un programa de maestría en Colombia en general y también dentro de ciertas instituciones. ¿Por qué? Porque después del año 2016 Colombia ha comenzado a tener un declive en el número de ingreso de estudiantes a sus programas universitarios en general, no solamente pregrados, sino maestrías y doctorados. Y esto ha comenzado a afectar también los egresados de los programas. Hay universidades que se mantienen dentro de una media de costos y pueden mantener sus cifras de egresados y pueden mantener su producción. Para el caso de la Universidad Nacional en general, esta gráfica se presenta en cuanto a lo de la producción de los trabajos en pregrado. Se presentan también en las 4 líneas, dentro de la historia de la cultura, la historia política, económica y social. Entonces, comenzamos a ver de equilibrios. A pesar que la Universidad Nacional, dentro del primer examen que se hizo hasta el año 2017, la mayor fortaleza a nivel nacional en cuanto a lo académico y los criterios de calidad, mirando en esto un punto específico que es los resultados de pruebas saber, los resultados de grupos de investigación, los resultados de la acreditación de los programas y los resultados del impacto de sus publicaciones de docentes del programa. Es una cuestión que no se absorbe solamente por la Universidad Nacional, sino que durante los últimos años han comenzado a encontrar otros factores dentro de lo que podríamos llamar aquí la competencia al programa. Es
¿quiénes son los que están impactando realmente dentro de los programas? Hay unos casos específicos, y los casos específicos se encuentran directamente en programas que están formando historiadores, y nosotros como historiadores, los que hemos sido graduados en el pregrado de historia, sabemos que hay una gran deficiencia dentro de unas áreas. La mayoría de nosotros trabajamos en la docencia. Y uno de los puntos que no se tocan dentro de los programas es la pedagogía y la enseñanza, ¿no? Asignaturas que vayan de acuerdo a la didáctica, ¿cierto? Entonces, solamente hay dos programas a nivel nacional que están presentando estas fortalezas. Es el programa de Historia de la Universidad Autónoma, que es el único programa que está enfocado en pedagogía y en museos y patrimonio. Y el otro programa es el programa que está en la Universidad del Valle. Cuando complementamos esto, nos damos cuenta que los productos de trabajos de grado de estas dos instituciones, aunque no pueden ser tan altos como las otras universidades por la duración de sus programas y por el número de sus estudiantes, están presentando mayor calidad en sus egresados, en la producción de sus egresados, y no solamente en la calidad de sus trabajos de grado, sino en la calidad que se está viendo también en el impacto de lo que están aprendiendo sus egresados. En las cifras que nos dan a nosotros IFEX durante los últimos 3 años, Universidad del Valle está muy bien colocada en cuanto pueda saber, en comparativo cuando hacemos el número de estudiantes que presentan la prueba y los promedios que utilizan que obtienen los estudiantes. Esto seguido del caso con la Universidad Autónoma y la Universidad Nacional en Bogotá. Cuando miramos entonces qué es lo que está pasando con los egresados en historia se están ocupando de producir una historiografía de acuerdo a unas líneas temáticas, la historia social, la historia política, la historia económica, que no varían mucho de acuerdo a los impactos de sus grupos. Inclusive han comenzado a surgir grupos de investigación dentro de los programas que van acorde a la producción de sus estudiantes, pero hay otra variable que está influyendo dentro de todo esto, y es que hay como un monopolio de la producción de la historiografía por parte de individuos dentro de algunos programas. Entonces podemos encontrar que en los casos, cuando miramos no solamente la producción de los estudiantes, sino de los docentes, hay docentes que, por decirlo así, son una máquina de producción de textos anualmente, pero vale la pena hacer una revisión a partir de este momento, que es lo que se está trabajando en este año. ¿Cuál es la relación entre la producción de los docentes y los trabajos de grado que han dirigido ellos y los egresados de sus programas? ¿Por qué salta esto y por qué me salta a mí la duda? Porque desde el año 2016, cuando comencé a hacer un trabajo mucho más macro sobre programas e instituciones de educación superior en Colombia, salió un caso muy específico de un caso de la Universidad Industrial de Santander, en donde lamentablemente se hizo famosa por la Escuela de Historia por un caso de plagio. Entonces ahí comienza uno a encontrar cuál es la relación entre los egresados, los trabajos de los egresados, lo que dicen esos trabajos de egresados, en dónde están enmarcados dentro de las áreas temáticas de los programas, si son acordes a las áreas temáticas de los programas y si esos trabajos tienen alguna relación con la producción de los grupos de investigación y de los docentes que dirigen los trabajos. Vale la pena examinar porque en muchos casos hay programas que se mueven en una sola línea, pareciera que fuera un monopolio en cuanto a qué es lo que se produce. Hay otros programas, como lo podemos ver en un texto que está por salir, ya luego se lo dejaré a disposición al grupo de investigación para que se pueda divulgar. ¿Cuál es la relación de los productos de investigación de los egresados con los impactos de las publicaciones? Porque lo que se ha visto es que muy poco impactan todas esas cantidades de trabajos de grado que tenemos de egresados de historia dentro de las publicaciones,
y cuánto de este material se está llevando a las aulas, ¿no? Cuánto de este material está impactando en la enseñanza de la historia dentro de las aulas. Porque como decía hace un rato, nosotros como historiadores somos graduados en historia como profesionales, pero la mayoría ejercemos como docentes en el aula. ¿Y qué tanto estamos llevando este material al aula, ¿no? Más allá de manejar el libro de texto en donde se repita el mito, sino qué tanto se está actualizando los contenidos. Tenemos una ventaja, lo veía yo en una experiencia cuando estuve en la maestría en España, y es que en Colombia no estamos obligados a usar un libro de texto por decreto, sino que en Colombia podemos construir los materiales de clase a partir de lo que el profesor quiera disponer en muchos casos, ¿no? Puede construir las guías, es libre de utilizar otros tipos de materiales, y eso se hace en la gran mayoría de las instituciones de educación en Colombia. Pero entonces, ese material que está quedando en los repositorios, ¿es el que está quedando solamente en un repositorio como un requisito de grado o está impactando en la enseñanza de la historia? Esa es una de las preguntas que nos toca resolver, porque al parecer sí se están produciendo cosas muy buenas en cuanto a la historia social, política y económica de este país, pero son cosas que se están quedando por fuera del conocimiento general, y que el lenguaje con el cual se está construyendo este texto historiográfico, pues esta historiografía lo que está presentando es un lenguaje para historiadores en muchos casos. Falta profundizar mucho más en herramientas de la escritura. Nos toca seguir trabajando mucho a todos, incluido ahí soy yo, porque terminamos hablando tanto de un tema que parece que lo damos por entendido y queda muy por fuera del entendimiento del público en general. El caso, para terminar, y es cuánto puede impactar la producción de los historiadores de acuerdo a los tipos de instituciones y en cuanto a los impactos de la investigación. Una carrera, como hablaba hace un momento con la profesora Adriana antes de comenzar, una carrera en la cual están metidas las instituciones de educación en Colombia es los productos y todos estos rankings de puntajes nacionales e internacionales, y en este caso con MinCiencias, querer categorizar grupos y revistas de investigación, pero sin pensar muy bien sobre qué es lo que se está trabajando. Entonces, para algunos funciona como un centro en donde hay un carrusel de producción. Hay casos muy específicos que están apareciendo ahorita en el estudio, en donde un egresado de un programa publica su trabajo de grado y lo replica 4 veces como un artículo de investigación en 4 revistas diferentes del país, y todas estas vinculadas a categorías de Publindex. Entonces uno dice, parece que esos malos vicios se siguen repitiendo de los egresados. Tal vez puedan ser errores, pero un error puede ser una vez, sino 4 veces. Y son casos que comienzan a aflorar cuando uno comienza a identificar ciertos egresados de unos programas y que comienzan a construir un perfil profesional. Y lo difícil que es hacer eso, ¿no? Entonces, también el profesional se está llevando ahí, está dejando involucrar por el carácter de la productividad. Y lo que hace es repetir el texto. Para algunos esto, pues, no va a tener un problema, pero para otros, y mirándolo en factores de ética profesional y sobre lo que se está enseñando en historia, pues realmente nos deja mucho que pensar, sobre todo porque el historiador, más allá de involucrarse en la enseñanza de la historia, no se puede dejar llevar, como dicen, tentar por el ranking y por el nivel de producción. Y el trabajo del historiador es muy diferente a sumar puntos, es muy diferente a querer impactar o a querer llenar egos. Aquí en este trabajo yo encuentro cosas muy en común.
con el trabajo de tesis doctoral, y es que me hace recordar mucho la tesis de una carta que envía Francisco Antonio Moreno y Escandón en las últimas 3 décadas del siglo XVIII a la corona española, hablando sobre qué es lo que se está enseñando en las aulas, en los colegios universitarios en Bogotá, y la necesidad de que los egresados, dice él, sepan más que leer y escribir, sepan conocer su oficio. El oficio del historiador, como lo repiten muchas veces, ¿cuál es? El de repetir el texto de la enseñanza, el de trabajar y trabajar en la producción historiográfica, el de llenar y compilar repositorios de textos, o el de alcanzar grados de manera continua, saltando del pregrado a la maestría, al doctorado, al postdoctorado. Pero más allá, ¿dónde queda la enseñanza y dónde queda el texto y el saber histórico, ¿no? Es claro que sucede que, como tenemos aquí los dos casos específicos, Colombia, nosotros en historia no estamos alejados de lo que está pasando en cuanto a medir a nuestros egresados, los temas y los trabajos de nuestros egresados en cuanto a querer producir más egresados. Este caso en específico evidencia como un programa, queriendo cambiar su registro académico, tiene que sumar más egresados, y queriendo alcanzar una acreditación sigue sumando más egresados como una máquina de producción. Realmente un trabajo que yo creo a este momento no le sirvió para nada al programa, porque al final el programa volvió y retornó al nombre del registro académico que tenía antes del año 2004. Y los egresados de su nuevo registro no suman más de 5. Quiere decir que estudiar historia no es tampoco una moda, ¿no?, de nombre, de cómo se llama el programa, que es como también se busca impactar hoy los programas de educación a nivel universitario. ¿Cómo se tiene que llamar el programa para que venda? Entonces, lo que nos queda y lo que me gustaría dejar como punto final es, digamos, es parte de lo que una pequeña muestra uno puede notar acá, con dos instituciones que son la Pontificia Bolivariana en Medellín y la Universidad del Norte, dos universidades privadas que apenas están arrancando con sus programas. Se acoplan de manera idéntica a la producción historiográfica tradicional de universidades que ya llevan 20 o 30 años en el espacio académico. Pero algo que sí es necesario rescatar es que en el caso de la Universidad del Norte sí se está trabajando con poblaciones, y más allá es lo que tiene que contar las universidades en Colombia. Los estudiantes de historia están preparados para trabajar con la población, están preparados para manejar herramientas de trabajo directo con población, o se están ocupando de hacer recopilaciones documentales y solamente trabajo de archivo. Entonces, yo creo que con eso los dejo para abrir a, como dicen, la ronda de las preguntas. Listo, Adriana. Gracias, profesor Rafael. Entonces, damos paso a las inquietudes, las preguntas, los comentarios. Mientras se animan y nos llegan las preguntas allí por escrito, yo quisiera, Rafael, preguntarte dos cositas. La una es que tú mencionabas la existencia de dos licenciaturas. ¿Son licenciaturas en historia? Licenciaturas en historia. Según, como digo, toda la información que se rescata pues viene a repositorios oficiales. Lo que nos da las universidades y nos da el SNIES. Son licenciaturas en historia. Bueno, una sería la nuestra, de la Universidad del Valle, y sí. La otra, ¿cuál sería? Universidad de los Andes. Ah, esa ¿y es la ese otra. programa es nuevo? Es un programa nuevo.
la Universidad de los Andes tiene en ese momento un gran número de programas de historia. Tienen doctorado, la maestría en historia, la de historia del arte, programa de historia del arte y licenciatura en historia. Es todo un abanico de oferta, pero digamos, el impacto de ingresos y egresados ha comenzado a disminuir mucho en los últimos 2 años. Bien. Bien. Yo tenía otra pregunta. Bueno, aquí veo que nos están llegando, entonces la dejo pendiente y voy a empezar a leer. Por Facebook nos preguntan, ¿cuáles son las características de los planes de estudio de los programas de historia en Colombia? ¿Estos planes de estudio se han adecuado a los avances recientes de la historiografía? Rafael, ¿te parece? Tengo 3 preguntas por ahora, entonces voy a leer esta que acabo de leer y otra para que las comentes y dejamos la tercera pendiente a ver si hay otra para armar otro bloque. Sí. ¿De acuerdo? Bien. La segunda pregunta sería, ¿en qué niveles educativos se incorporan como docentes ¿en qué niveles educativos se incorporan como docentes los egresados de historia en Colombia? Sí, ahí es algo interesante porque la primera, los planes de estudio, si se han adecuado o no a la reciente historiografía, es parte de, como les decía, del primer artículo que se publicó en 2017. Los planes de estudio, en algunos casos, llevan hasta 15 años sin tener reformas estructurales. Hay otros casos, como les decía, es necesario la enseñanza de la historia. Y más allá de las 2 carreras que ofrecen como licenciatura en historia, a mí el examen que me mostraba era que el único plan de estudios que incorpora herramientas para la enseñanza de la historia, inclusive con asignaturas de pedagogía y de didáctica, es el plan de la Universidad Autónoma en Bogotá. A nivel nacional es la única que presenta estas. Las otras universidades presentan un programa muy rígido, muy tradicional en la historia, tomando los grandes tópicos de seminarios, bloques de historia universal, de historia de América Latina y de Colombia, bloques de historia económica. En muchos casos, los programas lo que hacen es tomar el reflejo de uno más grande para replicar, pero no hay un cambio estructural. Hay un caso que examiné y está para el texto de historiadores y historiografía en Colombia, que es el caso pues de la universidad que egresé, ¿no? Que egresamos, Adriana, de la Universidad Industrial de Santander, porque la UIS cambia su plan de estudios cuando hace el cambio por historia y archivística, creando bloques de cursos totalmente diferentes, pero ese plan ya no existe y volvieron y casi que retomaron el antiguo plan. Entonces, como que hay intentos por hacer reformas, por cambiar, pero vuelven a la enseñanza tradicional de los bloques y se repiten. Hay unos planes, en el caso de Bogotá con universidades privadas, se da, es que no existen unos bloques como se presentan en las públicas. Donde encuentra la mayoría un bloque de historia de Colombia, un bloque de historia de América Latina o un bloque de historia universal, sino que más de la mitad del programa viene a convertirse en seminarios electivos. Entonces viene el nombre de seminario 1, 2, 3 y los estudiantes pueden ver cualquier materia y hay estudiantes que pueden terminar un ciclo y pueda, como ha sucedido, que he conocido por ahí algunos casos, que no han visto una historia de América Latina del siglo XVIII. No se tomó dentro del programa. Entonces, convertir también esos programas esos planes de estudios en electivos afecta mucho. Pero sí hay factores comunes entre currículos, sobre todo de las universidades públicas, y casi que factores comunes en los currículos de las universidades privadas. Hay otra cosa que impacta mucho y es que los planes van mucho de la mano del personal docente. Entonces, en universidades donde el personal docente es muy poco y donde prima más la contratación del docente como cátedra y la planta docente realmente es cátedra y no es una planta real,
no hay como ciclos consecutivos en la creación de los planes y afecta los niveles de calidad. Y la otra pregunta que me hacías es que... ¿En qué niveles educativos se incorporan como docentes los egresados de Historia de Colombia? Sí, en eso estoy extrayendo los datos de egresados y pues hay varias cosas para mirar. El SNIS y el DANES sí nos pueden brindar los datos de egresados a nivel nacional por ciudades y regiones, sobre todo a los programas de estudio. Y en historia, pues los historiadores están egresando para trabajar los que se van para la educación con educación escolar, con escuela primaria, secundaria, ¿no? Primaria y bachillerato. La cuestión es cuántos de los historiadores egresados tienen más allá del enfoque de salir como docentes o tenían la visión de salir como docentes y la docencia se ejerce solamente porque no hay otra opción laboral. ¿Y qué tan preparados se están enviando estos docentes? Pero el otro punto es con cuáles otras herramientas aparte de la enseñanza de la historia. Por ejemplo, hay casos en donde preguntan, y yo tengo el caso personal que me preguntan por profesores bilingües en historia. ¿Cuántos profesores bilingües en historia? ¿Y cuánto va la formación e impacta la formación en inglés o en otra lengua para los egresados de historia? Y cuando miramos en los resultados de Saber Pro, solo hay 2 universidades que están obteniendo altos puntajes por encima del resto de las universidades, que son la Universidad Nacional Bogotá y la Universidad de los Andes. Las otras universidades a nivel nacional, existe una gran brecha en el bilingüismo, y entonces también esto determina mucho el ejercicio profesional, ¿no? En donde cuando vayan a desempeñarse en lo laboral. Bien, voy a leer otras 2 preguntas, Rafael. De María Mena. Primero, felicitar la iniciativa por balancear el vasto campo de la enseñanza de la historia. Quiero preguntar por los puntos comunes de esos currículos y en qué se diferencian si usted revisó esas novedades. Un poco nos introducías tú en algo, ya sobre azul. Y la segunda pregunta también de María Mena, que encontró su estudio sobre la oferta curricular sobre afrodescendientes o comunidades negras en los planes de estudio de las licenciaturas en historia. Bien. Sí, eso inclusive va mucho que con les mostraba al principio de la geografía de los programas, ¿no? La geografía de los programas de historia está centrada en la zona andina. Ustedes miran y la concentración es andina. En el caso del Pacífico colombiano, y en el Caribe colombiano, donde tenemos mayor población afrodescendiente, no existe mayores programas y los currículos están muy centrados digamos, en el Caribe tenemos Cartagena y el Atlántico, en donde van por la línea, como les mostraba ahora, de historia de la cultura, historia política. Hay unos estudios sobre afrodescendientes. Hay grupos enfocados en el trabajo de afrodescendientes. En el caso del Pacífico, en la Universidad del Valle, pues el repositorio me muestra muy pocos trabajos. Hay pocos números que se están mostrando ahí dentro de la pantalla porque es lo que muestra el repositorio de la biblioteca de la universidad. Pero los planes siguen siendo como el reflejo de lo que es la universidad pública a nivel nacional, y los trabajos que se están vinculando con grupos de investigación están intentando tocar, no de una manera mayoritaria afrodescendientes, sino que uno encuentra que el caso tanto de afrodescendientes como de comunidades, de todos los grupos étnicos reconocidos en Colombia, como los RUM, como grupos, como comunidades indígenas o raizales, los estudios son muy escasos. Realmente no hay un mayor impacto. El que se dedica a hacer, y eso sí se nota mucho, el que se dedica a hacer estudios sobre comunidades, en el caso de afrodescendientes o comunidades indígenas, ya, digamos, se distingue dentro de un gran grupo, porque pareciera que la gente se vincula más dentro de lo que llaman una cuestión más tradicional, ¿no? Por ejemplo, yo estoy también vinculado dentro de eso. Yo
yo caigo dentro de historia social y trabajo historia política e historia de la educación. Y los estudios, por ejemplo, en afrodescendientes, en el caso como lo he visto aquí, tampoco en Bogotá, son muchos. Existen puntos comunes, que respondiendo a la primera pregunta de María, también responde a la primera, ahorita la primera ronda, puntos comunes entre programas de universidades públicas y universidades privadas. Y esos puntos comunes se ven de manera transversal, inclusive a veces hasta en los programas cuando se ofrecen en los mismos departamentos el pregrado, la maestría y el doctorado. Entonces, inclusive los egresados plantean que no quieren volver a ver a sus profesores de pregrado otra vez en la maestría. Y es lo que pasa en muchos casos. A veces es el caso de graduar los estudiantes para que se vinculen a la maestría. Y los estudiantes no están en esa decisión y terminan mudando a otro lado. Por eso yo estudié en Bucaramanga y terminé en Bogotá. Entonces creo que también soy parte de un reflejo de eso. Y cuando uno llega a Bogotá se da cuenta también de que como uno hay muchos que migraron de ciudad a otra ciudad buscando otras escuelas y otra formación, pero encontramos siempre el mismo perfil. Bien, otras dos preguntas de Facebook. ¿Cómo entender la resistencia curricular que existe en torno a pensar la didáctica de la historia en la formación de historiadores en Colombia? Y el profesor Miguel Camacho pregunta, según la exposición, el campo de la historia es completamente heterogéneo y dispar. ¿Cómo poder establecer comparaciones? A ver, respondo primero con la segunda. Es muy homogéneo en cuanto a universidades públicas y homogéneo en las universidades privadas. Hay homogeneidad en cuanto a, digamos, el caso de Bogotá. Parece que todos fueran por la misma línea. En el caso de Antioquia y cuando uno mira los estudios de las universidades como lo que pasa en Santander, en Caldas, que es un nuevo programa, en el Atlántico, en Cartagena, en el Valle, ¿cierto? En el Tolima, en la maestría en Risaralda o en Tunja, encuentra que hay más variedad de temas. Pareciera que estas universidades que cuentan con solamente un programa de historia o que cuentan con un programa y la maestría y que han estado ahí trabajándolo mucho, parece que los trabajos que se han producido en ellos tienen menor homogeneidad, respondiéndole aquí a la segunda pregunta. Yo veo más homogéneos los problemas de las grandes ciudades y los veo por grupos, o públicos o privados, y sobre todo a intereses en cuanto a grupos de investigación. Hay grupos que se han comenzado a crear en los últimos 3 años, pero no nacen de un producto de investigación de años de programas, lo veo ahorita con universidades privadas, sino que nacen estos grupos como parte de lo que está llegando a sus estudios de posgrado en maestría. Entonces, parece que el ingreso del estudiante de la maestría lo convierte automáticamente en ser un estudiante del grupo de investigación. Y se está viendo así reflejado cuando comienzo a comparar las publicaciones y los perfiles de quien publicó en ese grupo y resultó ser un estudiante de la maestría que recién ingresó al grupo. Respondiendo a la segunda pregunta, sí hay deficiencias en cuanto a la enseñanza en didáctica, herramientas de didáctica y pedagogía en historia. Es una gran brecha que toca superar. Había una cuestión cuando estaba haciendo la maestría en la Universidad Internacional de Lucía, en Huelva, España, y me decía una compañera del programa que yo qué era. Entonces yo le dije, yo soy historiador. Entonces ella se frenó mucho y me dijo, pero el historiador es el que escribe historia. Ahí había una diferencia. Entonces yo dije, pero nosotros escribimos porque nosotros nos piden un texto para graduarnos a partir de análisis de fuentes, de trabajo. Y me decía que en el caso de estudios en España, muchos egresados de historia en la formación profesional no hacen trabajo de grado, sino es el cumplir con el currículo. Entonces, yo le decía, pero entonces, ¿en qué están enfocados ustedes? Y ella sí me decía, estamos enfocados en la enseñanza de la historia.
Entonces, pasa en Colombia que en Colombia nos enfocamos como investigadores, como historiadores, en los programas profesionales de historia, y dejamos a resolver la enseñanza con la experiencia, muchos, o simplemente con cursar una especialización, una maestría o un diplomado en pedagogía. Pero las herramientas y el uso de herramientas pues queda muy lejos. Ahora que estamos en tiempos de pandemia, se hace necesario verificar cuáles son los usos de las herramientas y la enseñanza en didáctica, porque si lo que estamos enseñando es solamente hacer la conexión en la pantalla y la clase de las 2 horas, o estamos utilizando herramientas para la enseñanza de la historia, para que los estudiantes puedan implementar estas herramientas también cuando vayan a tener un futuro profesional en la enseñanza. Bien, profesor Rafael, otras 2 preguntas. Por Facebook, ¿qué tipo de cualificación docente tienen los profesores de los pregrados? Y María Guadalupe Mendoza Ramírez pregunta, ¿habló usted del lenguaje que se usa en las tesis? Es limitado, pues se dirigen solamente al profesional de historia. ¿Se relaciona esto con el divorcio que existe también en las universidades entre la investigación histórica y la divulgación en la sociedad? Pues, a ver, ¿cuál es la relación del lenguaje? Sí hay problemas en el lenguaje. Hay textos que ahora se están examinando en donde uno mira que el texto, hay varios tipos de textos, unos en donde son crónicas, en donde lo que se está haciendo en muchos casos es casi que compilar fuentes de historia, fuente primaria, transcribir y publicar, pero no hay análisis histórico. Hay otros textos que sí tienen análisis. Por ejemplo, hay textos que sí vinculan más que herramientas en donde se hace el uso de la herramienta o desde la estadística o otro tipo de herramientas, pero parece que sí existiera una carrera y un afán por tener un lenguaje académico que se pueda llevar a cuantificar en un futuro. Entonces, hay textos que se publican y resultan ser, como les decía, la réplica de un texto que se ha publicado ya 3 veces y solo ha cambiado el título. O puede suceder que haya textos que terminan publicándose y el texto realmente tiene un lenguaje que va más allá de ser un lenguaje que puedan utilizar historiadores y no se puede utilizar en las aulas. Entonces, ese es un problema que estamos teniendo. Parece que es un problema de formación. Yo lo tuve y creo que lo sigo teniendo porque padecí ese problema. Muchas de las cosas que uno termina investigando y haciendo, pues comienza a hacer reflexiones también sobre lo que ha tenido que atravesar en su oficio, ¿no? Entonces, eso de obligar a la citación permanente, que si no existe un número de citas por página o si no existe un número como decíamos en algún momento en el pregrado, de arrobas de papel para pesar de archivo, entonces no es un trabajo de historia. Parece que hay gente que cree que historia solamente es cuando hablamos antes del siglo XVIII, otros no consideran la historia del siglo XX como historia, y eso también involucra también otro punto que es el afán por publicar y por obtener escalafones, ya sea dentro de instituciones públicas o privadas. Y eso va en cuanto a la primera pregunta que hacían acá, ¿cuál es la calidad de los docentes en los pregrados? Pues por normativa nacional, por el ministerio, un programa si quiere ser acreditado y tiene un registro calificado, pues le exigen tener profesores con maestrías, es lo que están exigiendo. Ya no estamos viendo lo que sucedió en un tiempo en donde el estudiante de la maestría lo ponían a dar clases en pregrado y llegaba uno sin experiencia, llegaba uno casi como que lo lanzaban al agua y tragaba agua durante unas semanas e intentaba sobrevivir, y pues resultaba ser una muy mala experiencia tanto para el docente como para los estudiantes. Hay otros que ya tenían esa facilidad de poder estar en la docencia
pero creo que eso ya no existe en Colombia, pues no lo he vuelto a ver, en donde existan estudiantes de maestrías que los implementen como docentes en el pregrado. El problema va más sobre la calidad, sino como el número de estudiantes. Si los programas de pregrado cuentan con el número suficiente de profesores, porque si no es así, entonces los programas están ocasionando un colapso y es que están agotando a los docentes. Hay universidades, y sucede mucho en la universidad privada, en donde el profesor pues se le oferta la asignatura y no se le mira el perfil. Y si es el adecuado para impartir esta asignatura. Entonces la insatisfacción se comienza a generar, porque el profesor en un momento dictó una historia económica de Colombia del siglo XX y en el otro semestre dictó un taller de historiografía y después dictó una materia de pedagogía y en el siguiente volvieron, lo ven a lo largo de la carrera como el profesor que a partir de la cátedra tiene que hacer muchas asignaturas. Pero esto no es culpa del docente, sino es culpa del propio sistema, porque es el que está obligando a que se tenga que precarizar la mano de obra del docente. Entonces ahí sí, yo creo que uno como estudiante siempre ve las fallas en los docentes, pero la falla principal, y como yo creo que lo alcancé a exponer acá, la falla va en el sistema en crear esos rankings y esos lineamientos de calidad, y que muchas instituciones por meterse en esto terminan haciendo unos trabajos que terminan afectando la docencia y a los estudiantes. Bien, hay otras dos preguntas, no, una pregunta más. El profesor Miguel Camacho. Profe Rafael, ¿qué sucede con las carreras de licenciatura en Ciencias Sociales, que son los programas que en Colombia forman los docentes para la educación básica y secundaria? No vi referencia a ellos. Sí, esa es importante. Yo hago por eso, como hacía el título, la enseñanza de los programas de historia. Yo acá estoy mirando, son los programas de historia. Programas de licenciatura tenemos en Colombia y son los que realmente sí cuentan con las herramientas de didáctica y pedagogía para ejercer la docencia en el aula. Pero, pues, por mi lado, y para responder directo a la pregunta, es por mi lado como historiador y que ejerzo la docencia ya hace 12 años, me doy cuenta que una de las fallas de nosotros como egresados y fallas de los programas es que no estamos preparando a los estudiantes en la docencia. Y tenemos, como historiadores profesionales, estamos ocupando la docencia sin estar formados como licenciados en historia. Son pocos, como preguntaste ahorita al principio. ¿Cuántos programas de licenciatura hay en Colombia? Solo hay dos. Uno es nuevo y el otro está con ustedes en la Universidad del Valle. Pero ¿cuántos otros de los áreas profesionales tienen historia con herramientas de pedagogía? Solamente uno en Bogotá. ¿Y qué pasa en el resto del país? Porque si miramos el impacto de los egresados de estos dos programas que están activos, el Valle y la Autónoma, los egresados no suman más de 120 egresados preparados con herramientas para la enseñanza de la historia. Y los demás historiadores de egresados de las otras carreras están ejerciendo sin herramientas básicas. Y pues hay que ser realistas, pueden ocasionar problemas en donde la gente dice, pues este señor le está hablando eso a los historiadores y no me está hablando a mí, como estudiante. Le faltan herramientas. Y esas herramientas las tienen sí los licenciados en ciencias sociales. Y en eso sí, pues eso no se expone acá porque no es parte de esta, pero sí es como el macro que se está trabajando sobre el área de las ciencias sociales. Es todo un texto sobre cuál es el impacto de los programas de las ciencias sociales en Colombia. Entonces eso no lo puedo presentar todavía porque apenas estamos en eso. Okay, bueno. Bien, gracias, profesor Rafael. No hay ninguna otra pregunta por Facebook. Bien. Entonces creo que podemos cerrar aquí. Nuevamente nuestros agradecimientos, profesor Díaz, por su compañía y por compartir su trabajo el día de hoy. Nuestros agradecimientos también a todos ustedes por aceptar nuevamente la invitación de este espacio académico. Nuestra invitación para que nos sigan acompañando los días jueves
viernes, generalmente a las 5 p.m. en la hora de Colombia. Ya la programación del mes de agosto está circulando. Y bueno, gracias por estar aquí. Para los que estamos desde Colombia, gracias por haberse conectado hoy día festivo. Y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Rafael. Gracias a todos allá en el grupo. Muchas gracias a los presentes por este espacio. Y pues queda mucho, ¿no?, para reflexionar. Gracias a los que estuvieron desde Perú y desde México. Vale la pena mucho estudiar sobre esto, ¿no?, sobre cómo se está enseñando historia y cómo están los egresados de nuestros países vecinos, ¿no? Bueno, gracias a todos y nos vemos entonces en otra ocasión. Bueno, hasta luego.